Así lo dicen Oscar. Decía Robert Jackson, el fiscal principal del juicio de Nuremberg, que el refugio de los acusados puede ser únicamente la esperanza que la ley internacional se distancie tanto del sentido moral de la humanidad que la conducta criminal deje de ser castigada ante la ley. Retamos esa posición. Y eso, pues, me hace pensar de nuevo en la importancia que tuvo el ajustamiento del Che Guevara, después que hablé recientemente con el hijo de su captor, el general Gary Prado. Un sicario más del régimen castrista que no pagó sus crímenes con su vida. Los demás han sencillamente muerto sin tener que enfrentar los tribunales. El doctor Eduardo Bernabé Ordaz, quien fuera director del Hospital Psiquiátrico de La Habana por más de 4 décadas y comandante del ejército rebelde, es uno de ellos. Lo enterraron con honores en el Panteón de las Fuerzas Armadas hace años ya, en la necrópolis de Colón. Cuando aquello lo lamenté profundamente porque debió haber sido llevado ante los tribunales. Sus víctimas merecían el haber podido confrontarlo. Su centro de operaciones, conocido como Mazorra, sirvió para la monstruosidad de utilizar la psiquiatría con fines políticos, primero como forma de castigo. Con el tiempo, el afable y jocoso médico, a quien llamaban cariñosamente el loco Ordaz, desarrolló un nefasto proyecto de modificación de conducta cuyo verdadero fin era más siniestro aún. Los electroshocks y las drogas se utilizaban para anular la personalidad y el intelecto del detenido. El propósito, aniquilar toda amenaza a la revolución. Lo triste de una tragedia de esta magnitud en pleno siglo XXI fue el saberlo participar en congresos internacionales. Viajaba a recibir premios, dar conferencias y leer los reportajes de quienes humanizaban un centro de exterminio con relatos pintorescos sobre la banda uniformada de locos que daban conciertos a diarios o el huerto atendido por los propios enfermos que autoabastecía el hospital. ¡Qué genialidad la de Ordaz! Lo mismo le da la bienvenida a Maradona, que le besa la frente a las niñas que integran el Psico Ballet. ¡Qué noble el loco Ordaz! En mayo de 1999 apareció el nombre de Ordaz entre las solicitudes de visa para acompañar al team cubano de béisbol a jugar en Baltimore. En esa ocasión, declaré a las autoridades norteamericanas y a los medios de prensa que era bochornoso que se le permitiera la entrada a este país a quien figuraba como principal victimario de tantos opositores que tuvieron la desgracia de pasar por la siniestra sala Carbó-Serviá. La ira de Fidel Castro no tardó en manifestarse. Durante un maratónico discurso donde se quejó que algunos compañeros habían sido impugnados de otorgárseles visa, descargó todo su veneno. ¿Cuál compañero está impugnado?, preguntó, y luego contestó vociferando: que Ordaz no puede viajar. ¿Qué ha hecho Ordaz para merecer tal exclusión? ¿Será porque una bandida, hija de un esbirro, ha tenido la infamia de decir que ese hospital es un centro de torturas? Asco y repugnancia producen tales calumnias, y más repugnante todavía es que haya quienes lo crean o se dobleguen ante semejantes afirmaciones. Eso era en referencia a mí, que por supuesto me llenó de orgullo, y final del viaje se le canceló la visa a Ordaz. Y sí, asco y repugnancia produce el pensar en el sufrimiento de las víctimas de Ordaz. Annette Soto de Escandón es una de ellas. A los 23 años fue arrestada 2 días después de su esposo Luis Ángel Escandón ya había sido apresado por la causa del escambray. Estaba sola en su casa con una bebé de 1 mes de nacida, un varón de 2 años y la mayor de 4, cuando irrumpió la seguridad del Estado en su vivienda. Recibió golpes, empujaron a los niños que se aferraban a ella y finalmente se la llevaron, dejando atrás las aterradas criaturas. Desde el automóvil gritaba que sus hijos estaban solos para que alguien la escuchara y se apiadara de ellos. Sin saber la suerte de su esposo o el paradero de sus hijos, se enteró en la prisión que su padre había sufrido un derrame cerebral. Pidió que la llevaran custodiada a verlo. La negativa la produjo una reacción merecedora de ser llevada al feudo de Ordaz. Le lanzó un pisapapel por la cabeza el jefe de la prisión. Los recuerdos de sus días en la sala Carbó-Serviá son escalofriantes.
Recuerda con precisión los gritos de los hombres que eran sometidos a electroshocks y recuerda poco a poco cómo fue perdiendo la noción de todo lo que sucedía a su alrededor. Llegó a pesar 70 libras y supone que ella debió haber gritado con la misma intensidad y el mismo horror que los que fueron sus compañeros de desgracia. Cuando la devolvieron a la prisión, solo recuerda que vivía aferrada a una vieja muñeca de trapo que no podían desprender de su brazo. Era el lejano recuerdo que alguna vez había tenido a sus hijos entre sus brazos. Pasó 10 años sin verlos, sin acariciarlos, sin una visita ni de ellos ni de su esposo que permanecía preso. Luego el calvario de reencontrarse y después el exilio. Más tarde la separación prolongada y dolorosa por 18 años de uno de sus hijos. La vida puede ser así de cruel. Para el libro Cuba Mía, Mirta Iglesias y yo le pedimos que dejara plasmado lo que representaba Cuba para ella. Dolor fue su respuesta. Dolor desgarrador, el del desterrado. El que al salir al suelo patrio deja el alma y el corazón, aunque la tierra que nos acoja nos dé protección y calor. Jamás la patria bañada por sangre de héroes y mártires será arrancada de nuestras almas. A los pocos días de la publicación del libro recibimos una carta de Lina, la hija de Annette, donde nos agradecía habernos acordado de su madre y revivía el momento grabado para siempre en su memoria cuando sola con sus 2 hermanitos vio cómo golpeaban a su madre y se la llevaban esposada. Mi madre ha sido una mujer muy valiente, algo que ninguno de nosotros a lo mejor le hemos dicho, pero entre nosotros lo comentamos. Ella cree que le guardamos algún rencor, pues en realidad tuvimos una niñez muy triste, muy sola y muy dura. Somos incapaces de juzgarla, al contrario, estamos orgullosos de tener una madre valiente, capaz de luchar sin miedo, de poder tener su rostro erguido, que no se fue de Cuba por miedo, ni que está aquí sin tratar de luchar por la libertad. Su vida representa el coraje, el amor y una dignidad que muchos quisieran tener. Sus ideales son puros, firmes y sin interés. Esa carta, esas palabras de una hija a su madre, bien valen el desvelo de recopilar tantos testimonios. Para Annette, aún la lluvia le hace refugiarse en su cama y el ruido de los truenos la desvela. La luz le trae a la mente las ráfagas de los corrientazos que el buen agente de Ordaz permitió que le aplicaran en su hospital modelo. De verdad que sentí profundamente la muerte de Ordaz. Cuánto bien le hubiese hecho a Cuba, a la Cuba futura, ver sentado al doctor Eduardo Bernabé Ordaz ante los tribunales. Cuánto consuelo para Annette Escandón y sus 4 hijos hubiese sido el poder confrontar a su victimario ante la ley. ¿Qué es el mal? ¿Cómo podemos describirlo? Esas eran las preguntas que se hacía otro psiquiatra, el doctor Gilbert, al atender a los nazis encausados por crímenes de guerra durante el juicio de Nuremberg. Tras compartir con aquellos hombres cómplices de la maldad que fueron capaces de exterminar a millones de seres humanos, el doctor Gilbert creyó haber encontrado la definición del mal. Hacer el mal, obrar con malicia, capaz de destruir a un ser humano, es solo posible cuando no existe la compasión, la empatía, algo que le faltó a Ordaz, pero que sus macabros experimentos no pudieron arrancarle a sus víctimas. Así lo dice Inosca.